La economía americana dio un giro sin precedentes. El Departamento de Justicia abrió una investigación penal a Jerome Powell, el cual era el presidente de la Reserva Federal. El Departamento de Justicia dice que es por cómo gasta dinero la Reserva Federal en renovar su edificio. Investigan abuso de fondos de contribuyentes, pero Jerome Powell dice que es mentira. Lea lo que puso en la web de la Reserva Federal. Esta amenaza nueva, la investigación penal, no es por mi testimonio ni por renovar los edificios de la Reserva Federal. La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Fed fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público en lugar de seguir lo que prefiere el presidente. Presten atención porque no es solo drama político, sino que estos cambios afectan su tasa hipotecaria, la de su coche, sus ganancias de inversión y también la inflación. En este video desglosaré qué pasa y qué significa para su dinero. Así estarán mejor preparados para lo que venga. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, encargada de la política monetaria, o sea, de fijar tasas de interés y de imprimir dinero. Y justo ahora, el presidente del Banco de la Reserva Federal está siendo investigado penalmente. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal está renovando 2 edificios, lo que costará unos 2.500 millones de dólares. Y ahora el Departamento de Justicia investiga al presidente de la Fed, Jerome Powell, diciendo que hay abuso de fondos de contribuyentes. Pero lo interesante es que la Fed no recibe cheque del Congreso para estas renovaciones. La Fed se autofinancia estas renovaciones con los intereses que genera al prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos. Por esto, Jerome Powell afirma que esta investigación no tiene relación con los edificios, sino con su falta de atención al presidente Trump. Échele un vistazo. Esto versa sobre si la Fed podrá continuar estableciendo las tasas de interés basadas en la evidencia y las condiciones económicas o si, por el contrario, la política monetaria será guiada por la presión política o la intimidación. Aquí ayuda a entender cómo trabajan la Reserva Federal y el gobierno, porque aunque se llame Banco de la Reserva Federal, no es un banco, no podemos ir a depositar dinero. Y no es una reserva porque no posee efectivo en reserva y de hecho ni siquiera es federal. Lo declararon en su sitio web que no es parte del gobierno federal. El Banco de la Reserva Federal tiene la potestad de controlar las tasas de interés y la capacidad de emitir dinero. Por lo tanto, la Reserva Federal ayuda a controlar nuestra economía, pero el gobierno no le dice a la Reserva Federal qué hacer. El presidente de la Fed es Jerome Powell, nombrado por el presidente Trump en su primer mandato. Pero el presidente Trump no está contento con Powell. Por eso lo llama estúpido y muchas otras cosas. El presidente Trump quiere tasas de interés de 1% o menos, demostrando su deseo de que sean muy bajas. Está presionando a la Reserva Federal para bajar las tasas de interés, aunque no puede interferir en su independencia del gobierno. Cuando la Reserva Federal decide recortar tasas de interés, lo que afecta su hipoteca o préstamo de coche, cuánto interés gana en ahorros, lo que afecta al mercado de valores, lo que puede afectar su inflación. Estos factores determinan ahora 2 cosas. Se espera que el Banco de la Reserva Federal examine la inflación y deben analizar el mercado de trabajo. Basándose en inflación y mercado laboral, la Reserva Federal decide si sube o baja tasas y si necesita imprimir más dinero. Generalmente, cuando hay alta inflación, el Banco de la Reserva Federal querrá subir las tasas de interés para enfriar la inflación. Generalmente, con un mercado laboral lento, la Reserva Federal bajará tasas para estimular la economía. Pero la disminución de las tasas de interés puede agravar la inflación y el alza de las tasas puede empeorar el mercado laboral. Por ello, se espera que el Banco de la Reserva Federal sea independiente del gobierno. Pero como es independiente, el gobierno no puede indicarle directamente qué hacer. El presidente Trump no puede decirle qué hacer a Jerome Powell. No puede despedirlo directamente, pero hay otras formas de presionar a la Reserva Federal. Y aquí es donde el presidente Trump dice que no sabía qué pasaría esta investigación. No sé nada al respecto, refiriéndose a esta investigación penal, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed y no es muy bueno construyendo edificios. Ahora que entienden el contexto de lo que está sucediendo, hablemos de cómo esto puede impactar las inversiones y aquí es donde quiero que entiendan que si son inversores o quieren serlo, he preparado una clase maestra de inversión gratuita nueva donde les muestro cómo empezar como inversor y encontrar oportunidades ocultas antes de que salgan en los titulares. Es una clase magistral gratuita y al inscribirte obtienes acceso a mis informes de mercado,
gratis. Si quieres la clase magistral de inversión y los informes de mercado gratis, solo regístrate. El enlace está abajo en la descripción. Sabemos que el presidente Trump quiere tasas más bajas pues estimulan la economía. Sí, puede empeorar la inflación, pero esas tasas bajas estimulan la economía. Puede abaratar la hipoteca, el préstamo del coche e impulsar más los mercados. Eso quiere Trump, pero no puede decirle qué hacer al Banco de la Reserva Federal. Cuando llega el momento de decidir si la Fed va a bajar las tasas de interés o a subirlas, la Fed tiene a 12 personas que tienen que votar para tomar una decisión y se necesita una mayoría de votos para bajar las tasas de interés. Se requiere que 7 de 12 personas voten para reducir las tasas de interés. De estas 12 personas, 4 han sido designadas por el presidente Trump. Por lo tanto, se espera que estén en sintonía con él. Sin embargo, uno de esos 4 es Jerome Powell, y aquí es donde el presidente Trump está tratando de presionar mucho a Powell para que se vaya y deje de formar parte del Banco de la Reserva Federal. Bueno, en mayo de 2026, que es dentro de unos pocos meses, el mandato de Jerome Powell va a expirar. Eso significa que Trump nombra un nuevo presidente en el Banco de la Reserva Federal. Pero lo que el presidente Trump no quiere es que Jerome Powell deje la presidencia de la Fed y luego pase a ocupar un puesto diferente en la Fed para seguir influyendo en estas votaciones. Lo que sabemos directamente del presidente Trump es que, primero, no nombrará a alguien para la presidencia del Banco de la Reserva Federal si no está de acuerdo con lo que quiere el presidente Trump. Segundo, Trump ha dejado claro que el futuro líder del Banco de la Reserva Federal debe consultar al gobierno sobre las decisiones de tasas de interés. Así, el Banco de la Reserva Federal deja de ser independiente y recibe guía del presidente en la Casa Blanca. Es útil entender por qué la independencia del Banco de la Reserva Federal es importante históricamente. La idea es que casi todos los presidentes quieren tasas bajas en su mandato porque impulsan la economía. Ningún presidente dirá que no, porque todos quieren la reelección y parecer que la economía creció bajo su mandato. Las tasas bajas impulsan mercados, empleo y economía, pero tienen la consecuencia de la inflación. Cuando el presidente le dice al Banco de la Reserva Federal qué hacer, se hacen cosas que benefician la economía a corto plazo, pero tienen consecuencias a largo plazo. Hemos visto esto en la historia. Volvamos a principios de los años 70. El presidente era Richard Nixon. El presidente del Banco de la Reserva Federal era Arthur Burns, y Arthur Burns aceptó entonces el consejo del presidente Richard Nixon, quien quería tasas de interés muy bajas. Esas bajas tasas eran una forma de imprimir más dinero, crear más inflación y estimular la economía, pues ésta pasaba por dificultades. Y a corto plazo, esto ayudó a crecer la economía. En 1971, Nixon eliminó la convertibilidad del dólar al oro, lo que permitió a la Reserva Federal imprimir más dinero y estimular la economía. Esto generó un aumento a corto plazo debido a la inflación y al dinero en circulación, lo que resultó en un crecimiento económico significativo. Pero luego vinieron las consecuencias hacia finales de la década de 1970, que fue la crisis de la inflación. Estos fueron los niveles de inflación más altos que hemos visto en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde vimos niveles de inflación alcanzar alrededor del 15%. Y para poner eso en perspectiva, después de toda la pandemia, vimos que los niveles de inflación alcanzaron un pico de poco más del 9%. Basándonos en esa métrica, la inflación fue mucho mayor entonces que la pospandemia. ¿Por qué pasó? Tuvimos un presidente que quería que el Banco de la Reserva Federal siguiera estimulando sin importarle los efectos inflacionarios a largo plazo. Impulsó los mercados, impulsó la economía a corto plazo y luego creó un gran problema, que fue este problema inflacionario. Y luego para resolver ese problema causó dolor, porque luego para resolver este problema de inflación, porque entramos en una era de estanflación. Estanflación significa que tienes alta inflación y desempleo creciente. La gente no tiene dinero, pero el costo de vida sube. ¿Ves cómo eso se vuelve un problema? Luego llegó un nuevo presidente de la Fed, llamado Paul Volcker. Quizás lo conozcas, pero Paul Volcker tuvo que subir las tasas agresivamente para bajar el problema de la inflación. La única razón por la que pudo subir las tasas agresivamente es porque el gobierno no podía decirle que no lo hiciera. Así que Paul Volcker tuvo que intervenir y subir las tasas de interés a cerca del 20%. Si querías una hipoteca a 30 años, no era del 5, 7, 10 o incluso 12%. Estás pagando entre el 15, 16, 17% de interés en tu hipoteca. Apostaría a que al presidente no le gustó, pues metió a la economía en una recesión profunda. Perjudicó mercados y crecimiento.
Pero pudo estabilizar el dólar, pudo estabilizar la moneda y a largo plazo también pudo estabilizar la economía, porque una recesión es un dolor a corto plazo. Pero una crisis del dólar dura mucho más. Ahí Paul Volcker tuvo que subir las tasas agresivamente para controlar la economía. Muy doloroso, pero fue la consecuencia de impulsar los mercados a corto plazo, sin importar las consecuencias de la inflación. Les digo esto porque la historia no se repite igual, pero sí rima. Los inversores están preocupados por el valor del dólar. ¿Cómo lo sé? Porque en 2025, el dólar tuvo su peor año en una década frente a otras monedas, sin mencionar el hecho de que los precios del oro continúan rompiendo nuevos récords históricos en 2026, porque a la gente le preocupa lo que va a pasar con la inflación, lo que va a pasar con los eventos geopolíticos. Y lo que tienen que entender es que cuando ocurre la inflación, una persona se enriquece mientras todos los demás se empobrecen. Y la persona que se enriquece es quien posee los activos. Generalmente, la inflación beneficia al propietario de los activos. Y es aquí donde se vuelve cada vez más crucial no solo acumular mucho efectivo, sino poseer más de estos activos. Porque cuando tienes alta inflación, el valor del efectivo baja. Porque número uno, si las tasas de interés bajan, ganarás menos interés en tu banco. Incluso con una cuenta de ahorros de alto rendimiento, la tasa baja. Y ahora, al crearse más dólares, su valor baja, lo que provoca que los precios de ciertos activos aumenten. Por eso se vuelve aún más importante poseer activos. La gente se preocupa. ¿Y si los mercados caen? Los activos ya están a precios récord y tienes que sopesar ese riesgo. Pero entiende que si el dólar baja de valor, es más importante para el largo plazo poseer los activos correctos. No tienen que ser solo acciones. Puedes poseer varios tipos de activos para cubrir tu riesgo. Pueden ser acciones. Parte pueden ser acciones de EE, algunas de crecimiento, otras de dividendos más seguras, pero también acciones extranjeras para diversificar en economías mundiales. Fuera de acciones, puedes cubrirte con bienes raíces físicos, no solo tu casa, sino propiedades de alquiler, porque ahora posees algo de valor, un activo tangible, e independientemente de las monedas, la gente necesita dónde vivir. También puedes cubrirte con algo de oro físico, porque sabemos que el oro es una cobertura contra la pérdida de valor del dólar. La gente compra oro cuando le preocupa el dólar, y por eso lo han estado comprando estos últimos años. Puedes ver criptomonedas, obviamente son más riesgosas que el oro, pero la idea es, si el dólar está perdiendo valor, la gente querrá una alternativa, y a la gente le gusta decir que Bitcoin va a ser lo siguiente después del oro. De nuevo, no ha superado la prueba del tiempo. Digo esto como alguien que ha estado invirtiendo en Bitcoin y cripto durante una década ya, pero sé que todavía es especulativo. Así que aquí es donde ahora puedes diversificar dónde estás guardando tu dinero. Porque es más importante cuando te preocupa que haya inflación. Estos cambios, si ocurren, más recortes en las tasas de interés, más impresión de dinero, pueden impulsar los mercados, pueden impulsar la economía en el corto plazo. Pero tienen impactos a largo plazo y el impacto a largo plazo de la inflación empobrece a la persona promedio y daña el valor de la moneda. Y puede causar una recesión dolorosa para arreglar ese problema futuro. Y esas son las cosas para las que quieres estar preparado, pero también saber cómo puedes capitalizar sobre ellas. Porque, aunque no controlas la economía, sí controlas lo que haces con tu dinero. De nuevo, si quieres aprender a invertir y encontrar oportunidades ocultas, tengo una clase magistral gratuita en la descripción. Si te gustó este video, el mejor agradecimiento es una referencia, así que por favor compártelo con un amigo, familiar, colega o inversor, así podemos seguir difundiendo esta educación financiera. Salmen, gracias. El 1 de diciembre de 2025, la Reserva Federal cambió su política al terminar el ajuste cuantitativo. Esto significa que la Fed pasó de quitar dinero a imprimir más. ¿Cómo lo sé? Porque el 2 de diciembre, un día después, la Fed imprimió 13,5.